Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Hermanos, si tienen sus Biblias, hoy comenzamos una nueva serie. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Yo estoy personalmente muy motivado al respecto. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y nos introducimos hoy a un estudio sobre los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, hombres comunes y corrientes, pero con un llamado extraordinario. Estos son los apóstoles del Señor Jesucristo. Realmente la mayoría de los cristianos no conocemos muy bien a estos apóstoles. Conocemos tal vez a un par de ellos por nombre, bien, Pedro, tal vez conocemos a Juan, tal vez a Santiago, pero en general no sabemos mucho acerca de estos hombres. ¿Cuántos de ustedes saben quién fue Bartolomé? ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó con él? ¿Cuántos de ustedes saben quién era Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los discípulos? ¿Quién era Judas, hermano de Jacobo, etcétera? Todos conocemos a Judas Iscariote. El punto es que estamos hablando de personas que tuvieron una influencia sin igual en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia cristiana, y por lo tanto es importante que le conozcamos a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre cada uno de ellos. Y nos encontramos en este capítulo 6 de Lucas. Vamos a dar lectura a los versículos 12 al 16 como introducción. Aquí tenemos la elección de los 12. Y dice así Lucas: en aquellos días, Él, Cristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Yo creo que este estudio sobre estos 12 hombres, basada en la vida de estos 12 individuos, va a ser no solamente interesante para nosotros, sino de mucho aliento para cada creyente, cada uno de nosotros. Porque vamos a observar cómo Dios toma a personas simples y comunes y los utiliza de una manera singular para su obra. Estos hombres tuvieron un impacto, como dije, sin comparación en la historia de la iglesia cristiana, en la historia del cristianismo, pero como veremos claramente, no se debió a su eminencia, no se debió a su genio particular, a su distinción personal, sino a que Dios hizo una obra excepcional en sus vidas y por supuesto a través de ellos. Y por supuesto, como tendremos la oportunidad de observar, ese siempre es el caso con Dios. Esa es su forma de operar. Dios utiliza vasijas frágiles y corrientes para llevar a cabo sus propósitos redentores. Él es el único, por supuesto, entonces, que se lleva la gloria, no el hombre. El pasaje que leímos, versículos del 12 al 16, comienza con estas palabras: en aquellos días. ¿Cuáles días? ¿A qué día se refiere Lucas? Esta es una referencia no a días en general, sino a una época particular en el ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra. El contexto inmediato de este pasaje comienza con el versículo 17 del capítulo anterior hasta el capítulo 6, versículo 11. Lucas ha estado escribiendo acerca de los fariseos y escribas. Lucas está refiriendo a los líderes religiosos de la nación y el creciente conflicto entre Jesús y esos líderes de Israel.
En el Evangelio de Mateo y Marcos se nos dice que estos líderes estaban tan exasperados con el Señor Jesús que su hostilidad realmente había llegado a su tope y estaban listos para matarle. La hostilidad y odio por Jesús había llegado a su colmo y comenzaron entonces a buscar el momento oportuno para asesinar al Señor Jesús. Este es el contexto de la frase en aquellos días, en esos días de hostilidad. El Señor Jesús sabía que su muerte se aproximaba, posiblemente más o menos en 2 años, y iba a ser él ejecutado por el pueblo de Israel. Entonces el momento había llegado en su ministerio sobre la tierra de escoger a sus representantes oficiales, aquellos que llevarían a cabo la tarea de proclamar el Evangelio de Jesucristo en Israel y el establecimiento de la iglesia. La hora había llegado de escoger a ciertos hombres y entrenarlos para esa obra singular en estos días. Ese es el contexto. Ahora, ¿a quiénes escoge el Señor? Es interesante notar que el Señor Jesús no escoge a ninguna persona sobresaliente, ningún líder religioso o persona distinguida en la nación, ningún escriba, por ejemplo, ningún sacerdote, ningún fariseo, ningún saduceo, que eran los líderes religiosos de la nación, ningún teólogo o individuo de prestigio en el pueblo, sino que Jesús escoge a 12 hombres comunes y corrientes del pueblo, de la gente, del vulgo. 4 de ellos eran pescadores, sabemos eso. Uno era publicano, Mateo. Uno fue un amador de dinero hasta el último momento, un ladrón llamado Diablo, realmente su nombre era Judas. Aquel que sustraía de la bolsa era aquel que llevaba el dinero cuando los discípulos viajaban. Este hombre le traicionó. Del resto de ellos no sabemos exactamente su oficio o profesión. Lo que sí sabemos es que ninguno de ellos fue una figura sobresaliente en la sociedad. Fueron hombres comunes. Qué interesante, ¿no? Que uno esperaría tal vez aquellos que iban a llevar una obra tan significativa en la historia, que el Señor Jesús hubiera escogido personas con cierto prestigio, cierta distinción, pero no fue así. Jesucristo más ignoró al establecimiento religioso, a los nobles de Israel, los ignoró por completo, a los que tenían preparación teológica, aquellos que se creían mejor y más que el resto del pueblo. No solamente que los rechazó, sino que expuso su hipocresía y corrupción religiosa espiritual. Tenemos, por ejemplo, una descripción muy obvia de esto en el capítulo 23 de Mateo, donde el Señor Jesús realmente expone a esta gente y les dice una y otra vez: hipócritas, ustedes recuerdan, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos. Estos eran los líderes religiosos. Y el Señor totalmente los rechaza. Lo que existía en Israel en ese momento no era la religión del Antiguo Testamento revelada por Dios, sino que era una religión corrupta en Israel. Entonces, en esos días, la hora había llegado de establecer un nuevo liderazgo en Israel, un liderazgo espiritual genuino, un nuevo liderazgo de líderes quienes se convertirían en los proclamadores del nuevo pacto, el pacto de salvación por gracia por medio de la fe en el Mesías de Israel. Por supuesto, ellos eran los que iban a establecer la iglesia, pero ninguno de ellos formaba parte del elitismo religioso de Israel. Israel y sus líderes religiosos no estaban calificados para llevar a cabo esa obra. El Señor escoge entonces a un grupo, diríamos, común y silvestre, del elemento más rudimentario de la sociedad judía, para llevar a cabo la obra más extraordinaria, como dije, e impactante en la historia de la humanidad. ¿Y saben qué? Esa es la forma que el Señor siempre procede.
Ese, diríamos en latín, es su modum operandum. Ustedes recuerdan por unos minutos cuando Pablo describe aún a aquellos que fuimos llamados por el Señor y pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Allá en 1 Corintios 1, comenzando con el versículo 20, Pablo dice a los creyentes allá en Corinto: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿Ven? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad, escuche bien, de la predicación. ¿Cuál predicación? La predicación del Evangelio, la predicación del Mesías. Salvar a los que creen. Y allá más abajo en el versículo 26 de este capítulo 1 de Corintios 1, Pablo dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Les invita a los hermanos de Corinto a que se observen, se examinen en su congregación. Considerad vuestro llamamiento, que no hubo muchos sabios conforme a la carne. No dijo que no había ninguno, no hubo muchos. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido ¿lo qué? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Ven? Dios no escoge aquello que el hombre exalta, sino todo lo contrario. Dios escoge lo elemental. Dios escoge aquello que el hombre ha rechazado, lo débil, lo necio. ¿Y con qué propósito? El versículo 29 nos dice: para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Ven? Nadie se va a poder jactar delante de Dios. Si fue escogido para un ministerio y el Señor lo utiliza, no se puede jactar. Es Dios el que escogió esa vasija y que la formó y que la está utilizando y la utiliza a través del tiempo. Si alguien llega al conocimiento de Cristo, no fue por su habilidad particular, no fue por su eminencia, no fue porque fue una persona muy inteligente, sino porque Dios le escogió. Por eso dice Pablo: para que nadie se jacte delante de Dios. Dios siempre escoge a mensajeros necios, usando esta terminología, desde el punto de vista humano, por supuesto, elitista. Predicadores que llevan un mensaje que para el resto de la gente realmente es necedad. Y Dios siempre escoge, dice Pablo, lo despreciado, lo débil del mundo, para avergonzar a los sabios y así anular la sabiduría de Dios. Piensen en esos discípulos. Ante los ojos del mundo eran los despreciados de la nación, los despreciados de la sociedad, pero era aquellos que el Señor había escogido para una obra singular. Dios siempre escoge lo común para llevar a cabo una obra extraordinaria. Y noten otra vez más el versículo 29 que dice: para que nadie se jacte delante de Él. ¿Por qué? Porque el único que se puede llevar la gloria es ¿quién? Dios. Dios. Eso nos debe animar. Nos debe animar muchísimo cuando hay momentos que nos sentimos incapaces, débiles. ¿Quién soy yo? ¿A quién podré influir o influenciar? ¿Quién soy yo para hablar? ¿Quién soy yo para testificar? ¿Quién me va a escuchar a mí? ¿Saben qué? Esa no es la forma que Dios piensa. Dios escucha, Dios usa a aquellos que son débiles. Nadie podía mirar a estos mensajeros, a este grupo de 12, y pensar que ellos realmente tuvieron un impacto en su ministerio y que se debía a su increíble capacidad y preparación e inteligencia. No. La única razón que hubo fruto y resultado increíble en ese ministerio de estos 12 hombres fue porque Dios hizo la obra, de un principio al fin. Fue la obra del Señor. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor.
Claro que Él va a usar instrumentos humanos, pero el que hace la obra es Él, del comienzo al fin. Esto nos debe alentar mucho, como dije. Nuestra única esperanza de impacto y fruto no descansa en quiénes somos, sino en Dios, sino en quién es Él, aquel que nos escogió para el ministerio. No somos nosotros. Eso a mí me anima mucho. Ahora, regresemos a nuestro pasaje, allí de Lucas 6. Versículo 12 nos dice que en esos días, el contexto ya lo hemos establecido, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Ustedes saben, conocemos por leer los evangelios que esta era costumbre y hábito del Señor Jesús. Él a menudo se retiraba a orar. Y nos dice, por ejemplo, el capítulo 5, el anterior, versículo 16, con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y ¿qué hacía? Oraba. Yo creo que es una disciplina indispensable para la salud espiritual de todo creyente. ¿Saben qué? Retirarse a menudo a orar, a un lugar solitario, un lugar donde uno y Dios solamente están. Y por supuesto aquí notamos la humanidad del Señor Jesús. Aunque era Dios, 100% Dios, Jesucristo, era 100% humano. Y en su humanidad, sabiendo que sus días llegaban a su fin sobre esta tierra cuando iba a ser ejecutado, y viendo la necesidad de escoger a un grupo selecto de hombres que iban a llevar a cabo la obra de proclamación, la obra del Evangelio, se aparta a orar. Interesante, ¿no? El Dios del universo, Dios hecho carne, se aparta a orar. Y Cristo, quien voluntariamente abandonó, y por supuesto no solamente voluntariamente, sino temporariamente, abandonó su gloria en el cielo y se humilló, tomó la forma de hombre, dejó a un lado el uso de sus atributos y se sometió humildemente a su Padre. Aquí lo vemos que se retira a un lugar separado, solitario, a hablar con su Padre, tener comunión con Él. Y aquí nos dice el pasaje que Él pasó toda la noche en oración, 12 horas posiblemente. La palabra que se traduce pasó toda la noche es la palabra dianuktereu, que literalmente quiere decir soportó toda la noche o sufrió toda la noche. No era simplemente una expresión que se usaba para, como nosotros decimos, estuve despierto toda la noche o me pasé de vela toda la noche. No es lo que está diciendo ahí, sino que la idea es de pasar, perseverar bajo un tremendo peso. El Señor sabía que su muerte estaba próxima y tenía que escoger a 12 hombres para capacitarlos en un corto tiempo, aproximadamente 2 años. Y pasó toda la noche en una oración intensa, angustiosa, pidiendo que su Padre Celestial le indicara quiénes son aquellos hombres que Él tenía que escoger para esa obra, para ese ministerio. Y noten también que el versículo 12 dice que pasó toda la noche en oración a Dios. Bueno, esa es una traducción de una frase que realmente, literalmente dice, en la oración de Dios. En la oración de Dios. Jesús no solamente es hombre, sino que es también Dios. Esta es la oración, no es simplemente la oración de un hombre. Esta es una oración que indica comunicación entre las personas de la Trinidad. Es la oración de Dios. Jesús, por un lado, en su humanidad, oró toda la noche, rogando a Dios, sufriendo en oración, en angustia, que Dios revelara, pero al mismo tiempo, en su deidad, nos dice este pasaje que Él estaba orando la misma oración de Dios. Este es el Hijo de Dios, en comunión con Dios su Padre. Aquí tenemos una descripción de una comunión preciosa entre las 3 personas de la Trinidad. El versículo 13 nos dice que después de 12 horas de oración intensa, a solas con su Padre Celestial, leemos esto. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos,
a los que también dio el nombre de apóstoles. Aquí notamos en primer lugar la palabra discípulo. Llamó a sus discípulos. ¿Qué es esto de discípulo? Bueno, en griego la palabra es macetes, simplemente la traducción sería aprendiz, alumno, pupilo, esa es la idea. En la cultura judía de la época era común que un rabino prominente, un maestro prominente en la nación de Israel, atrajera a ciertos discípulos, personas que le acompañaban y aprendían de él. Eso era común. Había varios de estos rabinos. Y por supuesto el Señor, como un notable maestro en Israel en la época, tenía un grupo considerable de estos discípulos. En Juan capítulo 6 leemos que muchos le seguían, eran discípulos de él. Por ejemplo, en el versículo 60 de Juan 6 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Obviamente el Señor Jesús no tenía simplemente 12 discípulos, tenía muchos discípulos. El versículo 66 otra vez dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. El Señor Jesús tenía muchos discípulos. Inicialmente habían muchos, personas que temporalmente siguieron al Señor Jesús. Se unieron a su caravana, querían escuchar lo que él tenía que decir y enseñar. Pero de este grupo grande, mejor dicho, el Señor Jesús escogió ahora a 12 discípulos, después de haber orado toda la noche, 12 aprendices para que estuvieran con él, para que sean preparados y por supuesto para una tarea excepcional. Ahora, ¿por qué es que el Señor escogió a 12? ¿Por qué no escogió a 8? ¿Por qué no escogió a 7 o 9 o 10? ¿Cuál es lo significativo del número 12? Bueno, en la medida que leemos el Nuevo Testamento y leemos particularmente los Evangelios, la respuesta reside en el hecho de que había 12 tribus de Israel. Y este número era simbólico del hecho de que la nación y sus líderes estaban siendo reemplazados con un nuevo liderazgo. El Señor estaba declarando juicio en contra del liderazgo apóstata de la nación y suplantándolos con un nuevo grupo de líderes, los 12. Observen lo que el Señor dice, por ejemplo, en este mismo Evangelio de Lucas 22, versículos 29 y 30, dice así, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando ¿a qué? A las 12 tribus de Israel. Los apóstoles habían sido escogidos por el Señor Jesús para ser líderes de Israel. En un día futuro, en aquel reino milenial, se sentarían para regir sobre las 12 tribus de Israel. Un grupo significativo. En Apocalipsis 21, al final del libro de Apocalipsis, tenemos una descripción del cielo y la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Y leemos ahí en el versículo 12 que dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, otra vez simbólico, 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas habían nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nombre simbólico, basado en las 12 tribus de Israel. Y como podemos ver entonces, los 12 apóstoles no fueron personajes sin importancia. Fue un grupo selecto, un grupo prominente. Estos hombres tienen reconocimiento desde el momento que fueron elegidos por el Señor y por toda la eternidad. Sus nombres van a estar ahí. Como creyentes vamos tal vez a entrar y salir de la nueva Jerusalén y vamos a siempre notar que
por cada entrada, ahí aparece el nombre de uno de estos apóstoles del Señor. Te regreso al versículo 13 de Lucas 6. Nos dice que llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. No solamente eran sus discípulos, sino que ahora el Señor dice que son apóstoles. No solamente fueron alumnos, pupilos de Él, sino que también ahora son llamados a ser apóstoles. Apóstol, apostelo, apostolus en griego. El verbo griego apostelo quiere decir ¿qué? Lo sabemos, enviar. Los apóstoles fueron llamados para estar con el Señor y ser enviados por Él, con su autoridad, su poder, su mensaje. Estos eran representantes oficiales del Señor Jesucristo, apóstoles. Por supuesto, en castellano nosotros tenemos una transliteración del término griego, no es una traducción, es simplemente una conversión del término griego castellanizándolo, apóstoles. Y como ya dije, los judíos estaban familiarizados con esta costumbre de Israel, donde rabinos prominentes tenían representantes oficiales. Por ejemplo, los miembros del Sanedrín tenían representantes oficiales que se llamaban shalías. Estos hablaban y comunicaban un mensaje en nombre de los miembros del Sanedrín. En el Mishnah, que es una compilación de escritos judíos antiguos, encontramos referencias a estos enviados especiales, a estos shalías. Así que en la época que estamos observando, la gente sabía que era lo que era realmente un apóstol o un enviado de alguien prominente. Jesús toma esta práctica común y la aplica entonces ahora a sus propios enviados, a sus apóstoles. Por supuesto, este era un título de honor, no cualquiera era apóstol, no cualquiera era un representante oficial, era un nombre honorífico. El enviado tenía que representar oficialmente a su maestro, a su rabí, aquel quien lo había llamado y por supuesto comisionado. En Marcos 3 tenemos esta misma práctica descrita o expresada en estas palabras, Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Noten que el Señor Jesús llamó a los que Él quiso, por supuesto después de haber orado. El llamamiento al ministerio, entre paréntesis, el llamamiento a la iglesia, el llamamiento a la salvación, siempre es lo mismo, soberanamente establecido. Dios llama, el Señor llama, el Señor escoge. Ustedes recuerdan, en Juan 15 le dice el Señor a los discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, los que Él quiso. Y vinieron a Él. El versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Este era el proceso. Se dividía tal vez en dos partes. Primero, un llamamiento que implica capacitación con el maestro por un tiempo, y después el envío con el mensaje, el envío a proclamar el mensaje del maestro, la segunda parte. Y acá nos dice que el Señor llamó a 12. Por supuesto, este grupo de 12 no fue comisionado hasta el capítulo 9 de Lucas, donde leemos en el versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, aquí está la comisión, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero en el versículo 13 del capítulo 6, aquí tenemos el llamado a ser apóstoles. La comisión vino más tarde. Ahora, el flujo del proceso hacia el apostolado era lo siguiente. Primero fueron discípulos. Seguían a Jesús como parte de ese grupo grande que mencionamos hace unos minutos. Eran parte del montón. Después notamos que fueron llamados como discípulos. Este es un llamado general, donde todavía llevaban a cabo sus trabajos normales. Por ejemplo, Pedro y Andrés fueron llamados como discípulos, generalmente llamados, en un llamado general, pero seguían todavía llevando a cabo sus tareas de pescador. Pero llega un tercer llamamiento, otro llamamiento que le podríamos llamar un llamamiento específico, que es el llamamiento de este versículo 13, donde el Señor Jesús les dice,
síganme, olvídense de la pesca. Desde ahora en adelante, Pedro, vas a pescar hombres. Olvídate ahora de tu tarea, yo te estoy llamando ahora como mi discípulo. Y finalmente ahora el Señor identifica a estos 12, que Él llamó en una forma específica, y les llama ahora apóstoles. No solamente discípulos, aprendices, sino que iban a ser ahora enviados. Y como apóstoles el Señor les envía a predicar las verdades del reino, dice acá, primeramente en misiones cortas, donde regresaban, recibían mayor capacitación, daban un reporte al Señor y finalmente son enviados para proclamar el Evangelio después de su muerte y resurrección. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos apóstoles? En el Nuevo Testamento notamos varias cosas que subrayan la importancia de los apóstoles. En primer lugar, nos dice el Nuevo Testamento que ellos constituyeron el fundamento de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan? Efesios capítulo 2, versículo 20, donde Pablo dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, ¿quién? Jesucristo mismo. Eran fundamental a la iglesia, al establecimiento de la iglesia. En segundo lugar, son importantes porque ellos son los que recibieron la revelación divina, la revelación de Dios. Ellos no predicaron un mensaje humano, sino que predicaron de parte de Dios. Hablaban en nombre de Dios. Efesios 3:5 dice que hablaban el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Su mensaje era un mensaje divino. Hoy no tenemos apóstoles, entre paréntesis. No hay personas que tengan un ministerio de apostolado donde reciben revelación de Dios directa. No. En tercer lugar, la importancia de los apóstoles se observa en que ellos fueron la fuente de doctrina de la iglesia. Entonces, ¿dónde fue el establecimiento de la primera iglesia? En Jerusalén. Capítulo 2 de Hechos nos dice allá en el versículo 42 que los primeros creyentes, la primera iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos constituyeron también ese fundamento doctrinal, recibieron revelación, eran la fuente de doctrina para la iglesia que recién nacía. Y su doctrina, por supuesto, fue la doctrina que recibieron del Señor Jesús. En cuarto lugar, estos apóstoles fueron los primeros maestros de la iglesia. Los primeros maestros de la iglesia. En esa época la iglesia no tenía maestros, los únicos eran ellos. Por eso Pedro dice, escojan de entre vosotros personas que hagan este ministerio. Nosotros, los apóstoles, vamos a dedicarnos al ministerio de la oración y de la palabra. Eran los primeros maestros, de los cuales nos dice Pablo en Efesios 4:11 que el Señor Jesús dio primero a la iglesia ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, más tarde. Pero al inicio fueron apóstoles. ¿Y con qué propósito? A fin de capacitar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Los primeros maestros de la iglesia fueron apóstoles. Y los apóstoles también fueron los primeros ejemplos de piedad para una iglesia que recién comenzaba. Un ejemplo de virtud. Un ejemplo de lo que significa ser un hombre o mujer piadosa. Eran ellos. Pablo le llama a estos apóstoles los santos apóstoles. Finalmente, los apóstoles recibieron del Señor Jesucristo poderes y señales y prodigios que confirmaron su autoridad apostólica. Hoy vivimos en un día donde todo el mundo piensa que cualquiera puede tener poderes y señales y prodigios. No es el caso, hermanos. Solamente los apóstoles tuvieron una capacidad singular de hacer estas cosas. Nos dice allá en Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona, la primera iglesia, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. No era que todo el mundo ahí hacía prodigios y señales, no, los apóstoles. Y por supuesto el propósito de que ellos tenían estos poderes era de confirmar su llamado a ser apóstol, confirmar su apostolado, confirmar que genuinamente eran del Señor Jesús.
enviados como apóstoles. Por eso Pablo dice allá en su segunda epístola, el capítulo 12, versículo 12, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, haciendo referencia a su persona, con toda perseverancia, y escuche lo que dice, por medio de señales, prodigios y milagros. Pablo se agrega a ese grupo de apóstoles y dice, miren, las señales de un verdadero apóstol, ustedes las pudieron observar en mí. Y después agrega, señales, prodigios y milagros. Solamente los apóstoles tenían esos poderes. Sin duda, los apóstoles fueron un grupo selecto, singular y extraordinario. Aunque, como vemos, cuando comenzaron su carrera no eran tan distinguidos que digamos. El Señor los llama, pero no en base a su distinción, sino que en base a su llamado soberano. Personas comunes y corrientes, un grupo de hombres con defectos muy pronunciados al inicio. Defectos muy pronunciados. Qué interesante que la Biblia nunca trata de tapar, cubrir los defectos de aquellos que Dios llama. La iglesia tradicional, a través de los siglos, ha pintado a los apóstoles como personas súper piadosas en algunos vitrós, en algunas imágenes y pinturas, como si fueran santos desde el comienzo y los han canonizado y han hecho de ellos personas que son perfectas, sin defecto alguno. No es la imagen del Nuevo Testamento. Sin duda fueron prominentes, pero al inicio de su carrera tenían defectos. Por ejemplo, cuando el Señor los llamó, eran como diamantes en bruto, diríamos, ¿no es cierto? Diamantes sin pulir. Para empezar, era un grupo sin discernimiento espiritual. Eran densos para entender las cosas del Espíritu. ¿Y cómo resuelve el Señor ese problema? Les enseña una y otra vez. Aún después de su resurrección, el Señor tiene que enseñarles aún más, explicarles más. No tenían un discernimiento espiritual muy agudo. Otra característica de este grupo de inesperados líderes era su falta de humildad. Francamente, eran un grupo de personas engreídas. Personas que tenían un concepto de sí que era un poquito elevado. Aunque eran del vulgo, tenían un concepto elevado de sí mismos, que es la naturaleza humana, por supuesto. Tenemos ahí en Marcos 9 un relato muy interesante, versículos del 33 al 37, la crónica de este obvio problema, donde dice, comenzando con el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía, y está otra vez, no entendían, y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba, ¿qué discutíais en el camino? El Señor Jesús les hace la pregunta. Por supuesto, Él sabía lo que estaban discutiendo, pero esto lo vimos el miércoles. Pero ellos guardaron silencio, se quedaron calladitos, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el qué, el mayor. El Señor Jesús una y otra vez les había enseñado humildad. Les había dicho que si uno no se reduce a ser como un niño, no podía entrar en el reino de los cielos. El que quiera ser primero, que sea el servidor. Y en lugar de aprender de su Señor y la humildad de su Señor, que fue desplegada delante de ellos una y otra vez, estos tipos estaban discutiendo quién era el primero entre ellos. Imagínense. Y por supuesto el Señor les dice, sentándose, llamó a los 12, este grupo selecto, y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. ¿Quieren ser primero? ¿Saben qué? Aprendan, comenzando siendo siervos. Por eso a mí no me molesta, hermanos, entre paréntesis, cuando alguien viene nuevo a nuestra congregación y quiere participar en el servicio, el ministerio, que sea, y quieren participar. Perfecto, queremos conocerle,
Queremos observarle y queremos que su ministerio comience, ¿cómo? Sirviendo de alguna manera. No buscando la prominencia, sino simplemente sirviendo. Creo que es un patrón bíblico. Creo que lo debemos hacer así. Y noten que estos discípulos al inicio de su carrera con Jesús estaban discutiendo como niños chiquitos quién iba a ser el primero. Y por supuesto lo que motivó esta discusión fue la osadía de la mamá ¿se acuerdan de Juan y Jacobo? Que vino a Jesús allá en el versículo 20 diciendo lo siguiente: la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidió algo y le dijo el Señor: ¿qué deseas? Y ella le dijo: ordena en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ellos: gracias mamá, gracias. Habían ganado. Se creían quién sabe qué. Al oír esto los 10, ¿qué pasó? Se indignaron, dice ahí. Se indignaron contra los dos hermanos. En primer lugar, la osadía de la madre con ese pedido, pero la reacción de los demás es también significativa, es reveladora. Se indignaron, dice, pero ¿por qué se indignaron? ¿Eran porque estos discípulos, los 10, eran más justos que estos dos? No, se indignaron porque ellos pensaban que también, como ellos dos, eran personas prominentes. Todos estaban discutiendo quién era el primero entre ellos. Entonces, ¿quiénes se creían, Jacobo y Juan, traer a su mamá para adelantarse a lo que ellos también querían lograr? Ese era el punto, y se enojaron. Se enojaron. Entonces, no eran personas muy humildes que digamos al comienzo de su carrera. También se distinguieron como personas que les faltaba fe. No fueron escogidos por ser hombres de fe, ¿no es cierto? Sino que fueron hombres de poca fe. Una y otra vez tenemos ejemplos en los evangelios. Por ejemplo, en aquel momento en Marcos 4, cuando está el relato de la barcaza, en la barca, entran al mar, dice, caída la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Este es el Señor Jesús, el Maestro. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos a la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban contra la barca de tal manera que se anegaba la barca. El mar de Galilea tiene esta característica. A ciertos momentos se levantan tempestades fuertísimas que causan este tipo de problema a barcazas. Y él estaba en la popa, el Señor Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿No? ¿Cómo que hubo, Señor? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino, imagínense, una gran calma, al extremo de que era como un espejo aquello. De una tremenda tormenta se transformó en un espejo. Y la reacción de ellos fue: ¡ay! Y comenzaron a temblar porque tenían miedo de él. Pero noten cómo el Señor les habla: ¿por qué estáis amedrentados? Y después agrega: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Después de haber hecho tantas cosas, después de haber demostrado su fidelidad, su poder, de tantas maneras, aquí tenemos este grupo de discípulos temblando. ¿No somos así nosotros también a veces con Él? Sin discernimiento, orgullosos, débiles en su fe. Otra característica: falta de compromiso. Falta de compromiso. Señor, si todos te abandonan, yo no te dejaré. Famosas palabras. ¿Cuál es lo que el Señor Jesús le dijo? Mira, antes que cante el gallo, me vas a negar, Pedro, 3 veces. Y uno dice: bueno, Pedro fue infiel, Pedro fue el débil, Pedro fue aquel que metió el pie en la boca y así terminó. Pero ¿qué de los demás? Nos dice el capítulo 14 de Marcos 50 que cuando el Señor fue confrontado con esta horda de cobardes que vinieron con palos y lanzas y sables, ¿se acuerdan? En el jardín, para apresarle y llevárselo, Judas enfrente de ellos. ¿Qué pasó? Dice el versículo 50 de Marcos 14,
y abandonándole, huyeron todos. Todos cobardes. Se escaparon, se fueron. No había compromiso en ellos. Gracias a Dios que el Señor no nos escoge por nuestra fidelidad, sino que nos escoge porque nos escoge. Y el Señor había ya orado por ellos. Capítulo 17 de Juan, sabemos que el Señor intercedió a favor de estos hombres, que sean guardados del maligno. Y el Señor intercede por nosotros hoy, gracias a Dios por eso. Ahora, este pequeño grupo también se caracterizó por no tener poder. Eran personas débiles. Aun cuando fueron enviados y se enfrentaron a demonios, no podían echar afuera de los demonios. Hasta que el Señor solucionó ese problema también y les envió poder por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. El Señor solucionó esa debilidad también. Ahora, cuando examinamos a esta banda de hombres, decimos: yo no hubiera escogido a este grupo, yo no los hubiera escogido. Inicialmente demostraron ser hombres del vulgo, sin ninguna educación, no tenían discernimiento espiritual, les faltaba humildad, no tenían fe, su compromiso fue parcial y no tenían poder. ¿Quiénes son estos? ¿Saben qué? Candidatos perfectos para que la gracia de Dios se manifestara en sus vidas. Pregunta: ¿no es esto también cierto de la iglesia hoy? Pablo nos dice a cada uno de nosotros: mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Somos iguales que ellos. El Señor sabía todo esto. El Señor sabía, sin embargo los escogió. A pesar de ellos. El Señor no solamente vio la hojarasca externa, la cual era obvia a todos en el inicio, sino que también el Señor vio el grano de trigo dentro y escondido en esa hojarasca, que por el momento, por supuesto, no estaba expuesto. El Señor veía a estos discípulos como piedras, tal vez grotescas, que en el futuro se convertirían en diamantes, joyas que todo el mundo reconocería más tarde. Y por supuesto, ya allá en el cuarto capítulo de Hechos, aquellos que conocían a los discípulos antes de su tiempo de capacitación y después, dice ahí Hechos 4:13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. Habían pasado por un proceso. Y esto debería ser lo que la gente dice de nosotros, después de haber pasado por un proceso, un tiempo de moldeaje del Señor. Cuando Él, de a poco, nos está moldeando y haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y gracias a Dios que no somos lo que éramos, ¿no es cierto? Aquellos que ya hemos caminado con el Señor un tiempo, no somos todavía lo que vamos a ser. Algún día le veremos tal y seremos tal como Él es, pero por el momento, el alfarero continúa trabajando con estas vasijas, transformándolas, moldeándolas, haciendo la obra. Bueno, estos discípulos finalmente se graduaron de la escuela ministerial del Señor, terminaron su capacitación. El libro de Hechos de los Apóstoles nos describe lo que el Señor hizo a través de sus vidas. Su impacto todavía se siente. Nosotros, cada uno de nosotros, somos testimonio viviente de ese ministerio. No estaríamos aquí, ninguno de nosotros, si no hubiera sido por la obra que el Señor hizo a través de estos 12 apóstoles. Y saben que el Señor siempre va a tomar el barro y formar y moldear vasijas corrientes que Él transforma para una obra extraordinaria. Siempre va a ser así. Cuando terminemos nuestro estudio de estos 12 individuos, como dije al inicio, no solamente les conoceremos mejor, sino que
nos sentiremos realmente animados de que Dios utiliza personas comunes y corrientes como tú y yo. Y gracias a Dios por eso. Es obra de Él. Y la obra que Él comienza, Él termina. Y por supuesto, Él es el que se lleva la gloria, ¿no es cierto? Vamos a orar juntos. Gracias te damos, Señor, por esta breve introducción a este grupo de hombres preciosos que tú llamaste para un servicio singular, extraordinario. Y gracias, Señor, porque la lección que aprendemos es que no fueron hombres sobresalientes, no fueron hombres con tremendo genio teológico, doctrinal, virtudes particulares, educación tremenda, sino que fueron hombres corrientes, personas como la mayoría de nosotros somos, Padre. Y te damos gracias porque esto realmente nos anima, sabiendo que si tú nos has llamado y tú comenzaste una obra de transformación y nos has llamado a un lugar de ministerio donde sea que estemos, Señor, eres tú el que va a hacer la obra. Eres tú el que hace la obra. Y nosotros somos simplemente vasijas en tus manos. Ayúdanos a ser maleables, obedientes, humildes, deseando, Señor, sobre todas las cosas, que tu gloria sea manifiesta, que tu nombre sea honrado a través de cada uno de nosotros. Perdona, Señor, cuando, como los discípulos, a menudo queremos llamar la atención a nuestra persona. Perdónanos de ese pecado. Límpianos. Señor, ayúdanos a caminar en humildad y a gloriarnos en ti. El que se jacte, jactes en esto, que me conoce. Y Padre, ayúdanos en ese espíritu, en la medida que estudiemos esta serie, aprender más y más de cómo tú llevas a cabo la obra a través de personas comunes y corrientes. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.